Esta conferencia me la pidió mucho la doctora Leonor, así que se la dedico. La que dice grosor coroideo, muchachos, porfa. Muy bien. Entonces, se piensa, porque no se ha comprobado, que la coroides tiene un papel fundamental en diversas patologías como la degeneración macular, la retinopatía diabética, el melanoma, etcétera. Y como ya nos dijo el doctor Stern, la tomografía cambió nuestra forma de ver el ojo, de ver el nervio, de ver la mácula, la córnea y el segmento anterior. Pero no habíamos sido capaces de evaluar adecuadamente la coroides. ¿Por qué? Porque el EPR hacía una atenuación de la señal, no permitía que la señal pasara un poco más posterior, hasta que el doctor Spade describe esta técnica que se llama el EDI-OCT. De esa forma se traslada, como les decía, un poco más posterior el scan. Los que tienen Cirrus 4000 o posteriores lo pueden activar en una casillita que está ahí abajo, y por ejemplo en el ArtView también se puede cambiar el modo de visualización de vitreoretinal a corioretinal para aumentar la visualización de la coroides. Sin embargo, los equipos más modernos ya tienen la capacidad de hacer una visualización de la coroides sin necesidad de tener que activar esa casillita. Bueno, ¿qué podemos evaluar en un OCT de coroides normal? Lo primero que podemos hacer es hacer una medición del grosor coroideo. Fíjense que desde que el doctor Spade publica esa técnica, empiezan a aumentar el número de publicaciones sobre el tema del grosor coroideo. En ese momento, o mediciones de tipo manual, hay equipos como el Tritón que hacen esta medición de forma automatizada, ya emiten mapas de grosores coroideo, pero en la clínica que yo trabajo tenemos Cirrus, tenemos Solix y tenemos Spectrali, no tenemos mapas automatizados, hacemos las mediciones de tipo manual. Una de las primeras publicaciones que hubo fue precisamente los estudios de reproducibilidad y repetibilidad de esas mediciones manuales, y nosotros en la clínica hicimos también nuestros propios estudios evaluando tanto para Claudia como para mí qué tan reproducible y repetible eran esas mediciones manuales que estábamos haciendo, y encontramos que sí, y de ahí en adelante empezamos a hacer los estudios de grosores coroideos. ¿Cómo hacemos la medición manual del grosor coroideo? Colocamos el caliper desde la cara o el borde externo de la línea hiperreflectiva del EPR, como lo pueden ver acá, hasta, en la imagen no se ve muy bien, pero hasta la interfase corioescleral. Este fue el primer estudio que publicó el doctor Spade. Eran 60 ojos con una edad promedio de 50 años, iban de 19 a 85 sujetos sanos, y ellos describen un promedio para esa población y dicen y observan que había una correlación negativa con la edad, es decir, a mayor edad, menor grosor coroideo. Esa es una primera observación que hicieron. Luego hicieron este otro estudio en una población japonesa con una edad un poco menor. Ellos encuentran un promedio un poco mayor y describen que además de la correlación con la edad, hay una correlación con la longitud axial. De nuevo, inversa. A mayor longitud axial, menor grosor coroideo. Entonces ya tenemos dos factores que se empiezan a ver que pueden afectar ese grosor o esa medida de grosor, y que no se puede hablar realmente de un promedio, porque si hay una edad muy avanzada o una longitud axial muy grande, van a haber grosores menores. Esta es otra población más grande, que son sujetos chinos, y la menciono porque ellos de nuevo dicen la edad es un factor crítico. Así que nosotros dijimos, bueno, hagamos nosotros un análisis del grosor coroideo en nuestra población latina, en sujetos sanos. La hicimos en 344 ojos, esto está publicado, y lo que hicimos fue que tratamos de tomar la muestra en base a la distribución de la pirámide poblacional de la ciudad, de manera que en tanto hombres como mujeres y también por grupos de edades simuláramos un poquito en proporcionalidad a la pirámide poblacional. De nuevo encontramos lo que ya estaba descrito, hay una disminución del grosor coroideo con la edad. No encontramos diferencias entre hombres y mujeres, y en base a eso construimos una tabla para poder tener una referencia a la hora de evaluar los valores y saber si estamos hablando de un valor normal o no. De modo que a la hora de evaluar grosor coroideo sabemos que el rango normal está entre 200 y 350 micras, que se adelgaza con la edad,
que hay una relación inversa con la longitud axial y que no hay diferencias con el sexo. Todo eso para que lo tomen en cuenta cuando vayan a analizar el grosor de la coroides de un paciente. ¿Qué otra cosa vemos en la coroides? Bueno, podemos ver las características anatómicas, vemos la membrana de Bruch, vemos la coriocapilares, la capa de Hadler, que son esos vasos medianos, y los grandes vasos coroideos en la capa de Haller. Y esa convexidad natural que tiene el grosor coroideo, que es un poco mayor a nivel de la fobia. Esas son características morfológicas que ustedes pueden utilizar a la hora de querer evaluar la coroide del paciente. Ahora yo les voy a contar en qué tipo de patologías vale la pena que lo hagan. La primera es la serosa central. Entonces, en pacientes con serosa central vamos a encontrar un incremento del grosor coroideo que está descrito por el doctor Imamura y sus colaboradores, y ese incremento puede llegar, en el caso de la población de ellos, tuvo un promedio de 505 micras, muy diferente de los controles sanos. Lo otro curioso es que nosotros encontramos que el ojo contralateral también tiene un incremento del grosor coroideo, lo que puede hablar un poquito de la fisiopatología de la enfermedad. El paciente no solo va a tener incremento del grosor coroideo en el ojo afectado, sino en el ojo contralateral. Y esto es muy útil en pacientes en los que a veces tenemos dudas si se trata de una serosa central o no, que a veces nos ocurre. Otra cosa que es curioso es que al mejorar o al resolver el desprendimiento seroso, el grosor coroideo no vuelve a un valor normal. O sea, ese paciente pareciera tener una condición en la cual el grosor coroideo se mantiene más o menos grueso, con una excepción, cuando los pacientes tienen casos recurrentes. Cuando el paciente ha tenido casos recurrentes, allí sí se ve una diferencia estadísticamente significativa en el grosor por coroideo antes y después de la resolución del desprendimiento. Otra enfermedad en la que es útil el grosor coroideo es la retinopatía diabética, y es que se ha descrito que a medida que aumenta la severidad de la retinopatía diabética, aumenta el grosor coroideo. Es decir, esos pacientes que estamos siguiendo año a año, y queremos saber si hay signos de progresión de esa retinopatía diabética en severidad, el grosor coroideo nos puede dar una pista. Fíjense cómo el grosor coroideo va aumentando. La primera barra son pacientes sanos, la segunda pacientes con retinopatía diabética leve o moderada, la tercera pacientes con retinopatía severa, y miren hasta dónde llega a aumentar el grosor coroideo cuando el paciente pasa a una fase proliferativa. Esto podría ser muy interesante incluso en seguimientos preclínicos. Y ya cuando al paciente se le hace el láser, que es la última barra, disminuye drásticamente el grosor de la coroides. Lo que también se ha observado es que la coroides puede ser más gruesa en pacientes con edema macular diabético, pero el grosor coroideo no tiene correlación con el grosor de la mácula. La tercera enfermedad que les voy a hablar es la degeneración macular, y aquí la cosa es muy controversial. Hay personas que dicen que realmente no hay cambios en el grosor coroideo, pero es muy difícil porque generalmente estamos hablando de personas de mucha edad que de por sí van a tener una coroides más delgada. ¿Qué hemos observado nosotros? Pues que sí se observa una coroides delgada. Cuando el paciente tiene la degeneración seca, vemos que hay un adelgazamiento coroideo que respeta parcialmente la convexidad, pero hay atenuación de la coriocapilaris y hay dilatación de los vasos coroideos. Esto lo vemos en pacientes incluso con una degeneración seca temprana, como es este paciente que tiene esos depósitos drucenoides. Pero cuando el paciente pasa a una degeneración macular de tipo húmedo, hemos visto que hay un incremento, hay un incremento del grosor coroideo muy cercano al área de la neovascularización, y hay una gran dilatación de los vasos, lo que puede estar corroborando en la participación de la coroides en la fisiopatología del desarrollo de la membrana neovascular. Fíjese que este es un paciente que tiene una membrana neovascular, vemos este desprendimiento plano, la presencia del fluido subretiniano, y el angio-CT nos corrobora la presencia de esa membrana peridiscal que se está extendiendo hasta el área subfoveal. La otra enfermedad en la que definitivamente es ganador el OCT de coroides es la uveitis. Este es un estudio hermoso de pacientes con Bosco-Yanagi-Arada, y fíjense que ellos encuentran que el paciente inicialmente tenía unos grosores de 805
micra, o sea, hay un incremento muy grande en pacientes con BOC, Koyanagi Arada versus los pacientes sanos. Al tercer día con los esteroides venosos, miren cómo disminuye ese grosor coroideo a 534 micras y al día 14 con esteroides orales a 341 micras. Esas son las curvas de todos los pacientes mostraron una disminución del grosor coroideo con el tratamiento. Mire lo bonito que se ve en el B-scan. De allí es que ellos concluyen que el OCT coroideo es una excelente herramienta no invasiva para el monitoreo de enfermedades inflamatorias. Y obviamente la última categoría de enfermedades en la que el OCT de coroides es muy importante es en los tumores. Este es un paciente con un osteoma coroideo que además está complicado con una membrana neovascular. El doctor Schill y la doctora Schill hicieron una publicación de una serie de casos en donde es hermoso ese artículo porque hacen una descripción de las características que podemos observar en este tipo de pacientes desde la osificación hasta la desosificación y el compromiso de la elipsoide y la agudeza visual, y ellos describen múltiples características en estos pacientes como, les digo, el grosor coroideo, la configuración de la superficie, si es plana, si es endomo, si es ondulante, si tiene lamelas horizontales y las características de esas lamelas. No voy a profundizar, pero para que le den una miradita si les gusta el tema. En conclusión, el OCT de coroides es una excelente herramienta no invasiva, subutilizada, para el diagnóstico y seguimiento de patologías retinocoroideas, y de nuevo muchísimas gracias por su atención.